Buen día amigos de Perú 21, yo soy Patricia Quispe y esto es La Voz del 21. Hoy nos acompaña el economista David Tuesta. Él ha sido también ministro de Economía y Finanzas y además es actualmente presidente del Consejo Privado de Competitividad. Nuestra conexión con David Tuesta es vía Zoom porque él se encuentra radicando en Madrid, España. Muchísimas gracias por atender nuestra solicitud y bienvenido a Perú 21. Un placer, Patricia, encantado. No, gracias a usted por su tiempo y por ayudarnos a entender un poco el tema económico ya en vísperas de fin de año. Ha sido un periodo bastante conflictivo o eventualmente conflictivo este del 2021, sobre todo en esta segunda etapa con la asunción al mando del presidente Pedro Castillo. Nosotros queríamos preguntarle cómo observa usted y cuál es su análisis sobre este pedido de facultades que formuló el Ejecutivo y que aparentemente el Congreso otorgará, pero con restricciones en materia tributaria, ¿no? Porque ellos han solicitado delegación de facultades en materia tributaria, fiscal y financiera. ¿Cuáles son sus observaciones en todo caso al respecto? Mire, nadie niega que el Perú requiere hacer cambios en su estructura tributaria, ¿no? Yo creo que eso está descontado, que se requiere una mejora en el funcionamiento del sistema, ¿no? Que tiene aspectos en el ámbito de la administración, del control de la evasión. Yo creo que ese es el aspecto fundamental, ¿no? Y que seguramente también habría que hacerse un perfeccionamiento, ¿no? Y cuando hablamos de perfeccionamiento no nos referimos estrictamente al tema de tasas, sino a buscar una mejor armonía en el funcionamiento de los diferentes impuestos. Eso no lo niega nadie, ¿no? Yo creo que los exministros y otros especialistas están de acuerdo con ello. Pero las circunstancias actuales, ¿no? Lleva a ser muy cuidadosos respecto a la puesta en marcha de cambios en el ámbito tributario. Básicamente porque nuestra prioridad en las circunstancias actuales es crecer, ¿no? Y necesitamos crecer porque recién estamos empezando a recuperar los niveles del año 2019. Uno tiene que tener en cuenta que este crecimiento que vamos a tener este año, muy probablemente alrededor del 13%, no es ningún triunfo, no es nada para anunciar con bombos y platillos, ¿no? Como a veces me parece escuchar este gobierno, ¿no? El crecimiento de 13% se debe en gran parte a rebote, ¿m? Respecto a la fuerte caída que tuvimos el año pasado, y a suerte. El Perú se sacó la tinca, ¿no? Con los altos precios internacionales. No hay nada de gestión, respecto a este gobierno, ¿no? Entonces, eso es lo primero, hay que hacer un poco más de humildad y reconocer que el número que estamos obteniendo este año es puramente estadístico y la tinca de los precios de las materias primas, ¿no? Entonces, la situación está frágil, ¿no? Los sectores de servicios y comercios todavía están operando con restricciones. Es más, cada cierto tiempo escuchamos los temas de una nueva variante y la incertidumbre sigue ahí. Nuevamente se pueden activar restricciones. Entonces, bajo ese contexto, ¿quién invierte? Muy pocos, porque una de las características centrales para invertir con seguridad es que haya certidumbre. Entonces, si a este escenario de debilidad, fragilidad, empresas que han venido debilitadas de la situación de pandemia, con deudas, ¿no? Que tienen que solventar, con familias que todavía están en situación de desempleo, algunos viviendo de repente la clase media, de repente alguna renta, alquiler que tienen por ahí, ¿no? Yo le voy a incorporar así, le voy a meter a través cambios tributarios, no es lo sensato, ¿no? Y adicionalmente, es que ya sabiendo que estamos en una situación frágil, ¿no? Nos hemos encargado, se ha encargado el gobierno de día a día mellar las expectativas y la confianza inversionista con sus mensajes de asamblea constituyente, con sus mensajes de estatización, con sus mensajes de amenazas sobre el sector minero, con premier ministros anunciando cierres de manera unilateral y irresponsable, como sucedió en Ayacucho, poniéndose de perfil respecto a la conflictividad minera, ¿no? Entonces, nombrando gente
ya no solamente en muchos casos con nivel profesional, sino en algunos casos con cuestionamientos éticos, cuando vemos un hoja de vida, ¿no? Cuando vemos que no se quieren promover reformas, cuando vemos un ministro que lo que dice es que no hay que tomar evaluaciones a los maestros, ¿no? Entonces, y otro ministro que promueve la informalidad en las reformas del transporte. Entonces, no se han preocupado de generar confianza y ya no es solamente que lo diga yo, sino que las expectativas, las encuestas de expectativas del Banco Central de Reserva señalan y confirman que estamos en una zona totalmente pesimista. Entonces, todo eso al final hace que uno se pregunte, ¿cómo es posible que se pueda otorgar facultades? ¿No? Ya ni Usted señala, tributarias, todas en general. Más allá usted de que se- algunas puedan ser, algunas, que están por ahí, pueden tener algún sentido. Yo creo que el problema está ahí. Usted señalaba que este gobierno, el gobierno del presidente Castillo, no ha hecho ninguna gestión y que toda esta situación económica de la cual ellos se jactan es más bien producto de suerte y que requerirían mayor humildad para reconocer esto. Eh, ¿Qué tiene que hacer entonces el gobierno? ¿Qué debería Efectivamente. hacer? Porque en parte del discurso del señor Pedro Franque ha sido que 16 veces anteriormente ya el Congreso le ha otorgado facultades en materia tributaria al Ejecutivo, que ellos lo que necesitan es que los que más tienen aporten más para cerrar las brechas en educación, en salud, en transportes. Pero es una tarea que se le está descargando a la población y que no está asumiendo el Mira, Ejecutivo. mira, yo creo que ese discurso también hay una manipulación que me parece a mí que no es, que se aleja muchísimo de la verdad. En primer lugar, la receta fundamental para redistribuir es crecer. Deberíamos partir por ahí. Entonces suena realmente contradictorio, esquizofrénico, ¿no? Poner por un lado impuestos, ¿no? Supuestamente bajo el objetivo de redistribuir de los que tienen más a los que tienen menos, y por otro lado, estás achicando la torta, el queque del crecimiento, ¿no? Estás haciendo tu economía generando que crezca cada vez menos con estos mensajes, expectativas que desincentivan las expectativas y por otro lado quieres ponerle impuestos. Entonces, yo creo que ahí hay un problema de fondo, ¿no? Uno esa no es la manera correcta de redistribuir. La manera correcta de redistribuir es apuntar a la desigualdad de oportunidades. Es decir, los problemas que tienen familias, empresas para desarrollar su capital humano y en gran medida el problema está en la mala ejecución del gasto, con la recaudación que ya se tiene ahora. Si tenemos regiones que ejecutan la mitad del presupuesto, pues la urgencia realmente es que esos recursos que ya pagamos los peruanos se ejecuten adecuadamente en favor de la población para cerrar esas brechas que el Ministerio de Economía señala que se debe abordar, ¿Cómo se ¿no? puede Y por otro subsanar lado, esta incapacidad de gasto? ¿Cómo se puede subsanar esta incapacidad para gastar bien que tiene el Ejecutivo? Y que, como usted señalaba, ¿no? Los gobiernos regionales, por ejemplo, y los gobiernos municipales, si algo los ha caracterizado y que se ha hecho mucho más latente en esta pandemia, ha sido la corrupción, ¿no? Construyen, lo vimos, por ejemplo, con la entrega de canastas en plena pandemia, al inicio de la pandemia. Lo hemos visto también con aquellos locales o edificios monumentales que construyen algunos municipios al final el dinero no llega a donde tendría que llegar. ¿Cómo subsanamos esta incapacidad? mire, ahí en el Consejo Privado de Competitividad tenemos una propuesta concreta, ¿no? Que lo hemos acercado al gobierno, al ministerio, y ojalá que en algún momento se pueda aplicar. Así como existe la autoridad para la reconstrucción con cambios, fíjese que lo que se ha tenido que hacer, ¿no? Se creó una autoridad que funciona justamente con estos esquemas de gobierno a gobierno, con contratos ágiles y con alta capacidad de las personas que ejecutan estos temas y que ha permitido que la ejecución esté por encima del 90%.
Nosotros lo que proponíamos es que a una institución similar o a la propia autoridad, ¿no? Se le asigne los recursos que las regiones no son capaces de ejecutar. Es decir, respetando el espacio de redistribución y de descentralización que tienen las regiones para el uso de sus recursos, ¿no? La parte que no logran ejecutar, transferirla a una autoridad, ¿no? Que bajo esquemas similares a la autoridad de reconstrucción con cambio, se encarguen de cerrar directamente las brechas correspondientes a cada uno de los distritos, regiones del país. O sea, siempre iría, ¿no? A las regiones, pero centralizaríamos la forma de desarrollar la obra, de implementar la obra pública, los colegios, hospitales, caminos rurales o asfaltar caminos. Esa sería la forma lógica donde realmente el ciudadano se vería beneficiado directamente. Y no es inventar la pólvora, ya existe, hay datos y hechos concretos de que esquemas de este tipo funcionan, entonces deberíamos incorporarlos ya rápidamente. Ahí no es que estemos ahí pensando en una solución de muy largo plazo, no. Hay una posibilidad y un instrumento real para ejecutar ya los recursos. ¿No se podría interpretar, o los gobiernos regionales no podrían interpretar esto como una intromisión, como una vulneración a su autonomía? ¿De qué manera funcionaría? ¿Tendría un esquema de funciones similar, decía usted, a la Autoridad Autónoma para la Reconstrucción? Se podrían buscar algún tipo de salidas, digamos, más institucionales. Por ejemplo, se podría intentar conformar algún directorio, ¿no? Descentralizado, donde estén las representantes de las diferentes regiones, que de alguna manera estén al tanto de lo que está sucediendo, ¿no? Involucrar de repente a algunos funcionarios para que también exista de alguna manera traslado de capacidades, enseñanza, ¿no? Siempre se pueden buscar esquemas de alguna manera que promuevan la participación. Evidentemente esto se requiere conversar, se requiere trabajar, pero lo peor es no hacer nada, ¿no? Yo creo que es importante empezar a sentarlos, ¿no? Y sobre todo consultar a la población. ¿Qué es lo que quiere la población? ¿Tener una redistribución de dinero que no se ejecuta o quiere que finalmente el cierre de brechas, el hospital, el colegio sea construido? Yo creo que hay que intentar trabajar con liderazgo, un discurso adecuado para que esas situaciones que bien señalas tú, que podrían ser algunos obstáculos, porque no hay solución fácil, ¿no? Se puedan intentar mitigar. ¿Ha habido liderazgo, cree usted, de parte del Ejecutivo en el tratamiento de los conflictos sociales? Tenemos el caso más latente, que es el de Las Bambas, un mes dialogando, y recién ahora la premier Mirta Vázquez señala que si no hay solución a través del diálogo, se evaluará el tema del desbloqueo de las carreteras por parte de manifestantes. Un poco tardío, ¿cree usted, esta reflexión de la premier? ¿Qué tanto liderazgo ha habido o no en el manejo de los conflictos sociales acá en el país? Mire, el tema de la conflictividad es un tema que ha venido escalando, ¿no? Digamos, no es nuevo, ¿no? De hecho, ya con el gobierno anterior, digamos, si recordemos el caso de Tía María, se observó claramente cómo se politizó el tema y de la manera, en vez de solucionar un problema, no se pusieron sin mayor discusión del lado de los que reclamaban y generaban conflicto. O sea, esto no es nuevo. Lo nuevo ahora, en todo caso, sí es una posición mucho más abierta, ¿no? A no solucionar los temas, ¿no? De hecho, prácticamente poniéndose de parte, ¿no? De aquellos que reclaman, y en muchos casos, en el caso de Las Bambas, por ejemplo, que acabamos de mencionar, donde las comunidades que reclaman no están para nada dentro del ámbito de influencia de la mina. Entonces, estrictamente, si nos ceñimos al marco institucional, a las normas, a las leyes, la empresa no debería tener nada que negociar ahí. Yo creo que la empresa ha hecho bastante, ¿no? Sentándose, ofreciendo algunas cosas. Claro, quita mucho, ¿no? De los pedidos que tienen las comunidades, en algunos casos, algunas de ellas 200 kilómetros de distancia del asentamiento minero, o sea, no hay ningún ámbito de influencia, ¿no? Es más, de hecho, justamente por ellos que la distribución del canon no les toca, ¿no? Entonces, esa es una solución que tiene que darle el Estado, ¿no? Y más bien deberían propiciar, o sea, en la negociación, en las conversaciones, aflora este tema, ¿no? Que la empresa está dando más de lo que realmente le correspondería dar en esta circunstancia, ¿no? Entonces,
Hay un tema efectivamente que tiene que darse la solución en el ámbito institucional, o sea, hacer cumplir las leyes, evitar el despilfarro, ¿cómo se llama? Respetar el código penal, es importante, pero evidentemente hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando los conflictos llegan a estas circunstancias, este tipo de soluciones que implican imponer cierta fuerza son muy sensibles y delicadas, ¿no? Puede terminar en circunstancias lamentables. Entonces hay que buscar justamente, yo no soy un experto ya en este tipo, pero sí tengo opinión, ¿no? Respecto a que la solución de fondo realmente es estructural, porque cuando uno combina, por ejemplo, el índice de capacidades regionales, nosotros en el Consejo Superior de Competitividad, tenemos un índice de gestión, ¿no? Que ranqueamos a todas las regiones, ¿no? Cuando vemos este índice regional y lo comparamos con los conflictos que se producen en cada sociedad, en cada región, lo que encontramos es una relación directa muy fuerte, ¿no? Distritos que ejecutan menos y que tienen claramente otros indicadores malos en cuanto a su capacidad de gestión, son aquellos que tienen más conflictos sociales, ¿no? Entonces, el problema de fondo tiene que ver también con empezar a solucionar el cierre de brechas, ¿no? Ahora, le insisto en la pregunta, ¿hay liderazgo en este gobierno para abordar estos temas? Me parece que no, me parece que en todo caso hemos tenido, vamos a hacer, para ser bastante objetivos, hemos tenido una ausencia de liderazgo desde hace bastante tiempo. Y este gobierno, de alguna manera, lo que se ve es que incide o retrocede un escalón menos respecto al bajo liderazgo que hemos venido observando en el pasado. Ahora, ¿de qué manera afecta o se afecta mucho más este escenario con un discurso confrontacional de parte de las autoridades de gobierno? El presidente, el ex premier, por ejemplo, Guido Bellido, que constantemente han tenido un discurso de confrontación entre las empresas mineras o entre los empresarios en general y la población, siempre buscando una confrontación. ¿Quién al final pierde con este mensaje? Eso es justamente, digamos, una caracterización de este retroceso, ¿no? De este retroceso de liderazgo, ¿no? Es al inverso, ¿no? Yo iría más allá del comentario, si tuviéramos que ilustrar con personas, hablaría fundamentalmente de este cierre unilateral, ¿no? Señaló la actual premier, más bien, ¿no? Digamos que eso fue mucho más fuerte, fue un mensaje mucho más directo de qué parte está en este proceso, ¿no? Entonces, yo creo que más bien pareciera en este caso que el gobierno o los premieres han estado liderando, o sea, sí, han tenido un liderazgo, pero de los conflictos, no un liderazgo para la solución de los conflictos. Sino para de repente asusar o agudizarlos, ¿no? Agudizar los conflictos. Exactamente. Ahí sí ha sido, el liderazgo ha estado claro ahí. Ahora, ¿quién paga los platos rotos de esta situación? ¿Es la clase media? ¿Es el trabajador común y corriente? ¿Son los empresarios, como aparentemente lo hace aparecer el gobierno, que ellos son los que más ganan y nosotros somos los que más perdemos? Pero al final no perdemos todos, no se está penalizando también a esa clase media, al emprendedor que está tratando de surgir con esta situación. Mire, yo creo que el que más pierde, todos pierden, pero el que más pierde definitivamente es el que está en la parte baja de la pirámide de distribución. Es decir, el empresario, pues seguramente estas grandes empresas mineras tienen algún tipo de esquema de seguro, ¿no? Ante estas circunstancias, finalmente tienen los tribunales, digamos, si esto se llega a una situación de extrema agudización, su pérdida en todo caso, seguramente como buena empresa y preparada para diferentes circunstancias, empresa internacional, lo tiene muy bien diversificado su portafolio, ¿no? Digamos, siempre en una crisis de cualquier tipo y en cualquier parte del mundo, el que tiene mayores recursos tiene un mejor espacio para enfrentarlo, por su capital humano, por sus recursos, sus ahorros, etcétera. Pierde, pero puede levantarse y abordar futuros emprendimientos. Pero si seguimos así, el que pierde el empleo, el que depende de la empresa minera para dar de comer a sus hijos, los comercios y servicios que están integrados, ¿no? Dentro de
dentro del esquema de desarrollo productivo que tiene como ancla el sector minero, son los que pierden directamente. Pongámonos a pensar, por ejemplo, en el caso de Apurímac, donde la actividad minera representa el 70% de su PBI, ¿no? Entonces, tú le quitas eso y automáticamente la mitad de la región se vuelve pobre. Es que es así. O sea, se reduce de manera sustancial, ¿no? Los niveles, perdón, se incrementa de manera sustancial las tasas de pobreza. De hecho, cuando uno revisa, ¿no? Lo que es Apurímac antes y después de las Bambas, uno encuentra una clara mejoría, ¿no? Un claro desarrollo que ha tenido la región. Entonces, yo lo que veo es que queremos renunciar, ¿no? Por un discurso de carácter ideológico a una actividad que ayuda justamente a estas regiones a salir de la prosperidad y si hubiera, a alcanzar la prosperidad. Y si hubiera un Estado acompañando, utilizando adecuadamente los recursos que aporta la minería, ¿no? En favor de colegios, hospitales, carreteras, etcétera, la situación sería muchísimo mejor, ¿no? Entonces, yo creo que hay un discurso ahí que se está manipulando, cambiando, ¿no? Y que al final, pues, puede llevar a que justamente los que están más abajo en la distribución de los ingresos sean los más afectados. Con una situación como la que estamos enfrentando ahora, ¿qué tanto más podemos soportar? ¿Qué tanto más cómo podemos estar o proyectarnos, por ejemplo, a mediados del próximo año? Si es que esta situación continúa con este discurso del gobierno que genera incertidumbre, que genera inestabilidad, los inversionistas no van a llegar a nuestro país y por el contrario se van a alejar y buscar nuevos mercados. Es que ese es el problema. Yo creo que este gobierno, en vez de buscar soluciones, las está profundizando, con los mensajes que viene dando. La falta de identificación de dónde están las prioridades y, por ejemplo, darle un peso exagerado a unas facultades tributarias que no le va a dar nada o muy poco, fíjese, por ejemplo, para comparar, ¿no? Por ejemplo, que parece que no va a salir, pero en parte de su pedido de facultades, y seguramente insistirá por proyecto de ley, está el tema de elevar la carga tributaria al sector minero, y piensan obtener 1.200 millones de soles, ¿no? Pero no se ponen a pensar en lo que significa hoy con la conflictividad, con este clima de animadversión contra el sector minero, que se pueden perder 50.000 millones de dólares de inversión, que tiene la capacidad de generar aproximadamente 10.000 millones de soles al año en impuestos. Solo haciéndose la mitad de esos 50.000 millones de dólares de compromisos, estaríamos hablando de 5.000 millones de soles anuales de impuestos, sin subir tasa. Compara esos 5.000 con los 1.200 que empieza a recaudar. Entonces uno cuando ve este discurso de los pobres y los ricos para recaudar 1.200 y no te importa desalentar inversiones que puedan traer 5.000, uno nota el absurdo, ¿no? Entonces, bajo esas circunstancias, lamentablemente la posibilidad de crecer el próximo año disminuye bastante, ¿no? Vamos a seguir creciendo seguramente por los vientos de cola que tenemos. O sea, la tinca de los precios internacionales va a subir. Y gracias a ello es que se va a contar con impuestos y con recursos, gracias a esa minería que tanto se ataca, que va a ser el triple de recursos de recaudación sin subir ningún impuesto, ¿no? La actividad económica Tema de probablemente el gestión, próximo ¿no? año crezca entre 2.5, pero o 3 si ya lo estiras mucho. Pero el problema está en que cada día parece que no nos sentimos cómodos con ese crecimiento de 2 y 3 y queremos llevarlo a 1 o a 0, ¿no? Porque eso es lo que seguiría, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si es que seguimos con el caso de las Bambas, por ejemplo, con esta actitud de que yo he estado desde fuera, veo qué sucede, ustedes pónganse de acuerdo, vamos a perder un punto del Producto Bruto Interno Nacional fácil, ¿no? Que es lo que representa las Bambas. Entonces, yo creo que estamos con una posibilidad de crecer muy bajo el próximo año
2 y 3, pero con sesgo a caer. ¿Usted cree que esta situación de incertidumbre, de inestabilidad, se vuelva una normalidad para el sector empresarial? ¿Cómo puede responder el sector empresarial frente a eso? Yo creo que no, ¿no? O sea, es decir, yo lo veo insostenible económica y políticamente. Ya la población, en todo caso, está mostrando su disconformidad con el tema, ¿no? Es decir, porque el discurso, estos discursos de plaza, ¿no? De la Constitución, la estatización y los ricos y los pobres, finalmente no le llenan la olla a la gente, no le dan trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que se manifiesta es una inoperancia, ¿no? En solucionar los problemas. Entonces, yo confío en que, vamos, porque si esto va así, digamos, si nadie hace nada y todo sigue en picada, que no es bueno para nadie. Yo creo que el país lo que quiere es estabilidad. Nadie en su sano juicio quiere, creo yo, que este gobierno no acabe, ¿no? Uno quiere que haya institucionalidad, que haya un desarrollo democrático, ¿no? Entonces yo confío, ¿no? En que en algún momento, pasado ya 150 días casi, el gobierno pues decida dar un cambio, ¿no? Empiece a observar de que de la manera como se ha estado gestionando las cosas no es viable. Se necesita un giro de timón que deje de a un lado el discurso ideológico y que vuelva a trabajarse sobre bases reales. Sí, lo que tiene que entender claramente es que no estamos bien, no estamos bien y que todavía estamos en pandemia, ¿no? De hecho, por eso están restricciones, por eso usamos máscaras, ¿no? O sea, las cosas no se han solucionado, ¿no? Lo primero que tenemos que entender es mirar las cifras crudas, ¿no? De lo que está sucediendo. Entender que la prioridad es crecer y la única manera de crecer sosteniblemente es que haya inversión privada. Un Estado no puede dirigir el crecimiento, o sea, no puede ser el que lleve a cabo el crecimiento económico y desarrollo de un país. El Estado existe gracias a los impuestos que pagamos todos y los impuestos que pagamos todos se basan en que exista actividad económica. Entonces, eso es lo que tiene que entender este gobierno, que atacando a la inversión, no hablando de buenos, ricos, malos, no vamos a llegar a ningún lado. O sea, tiene que tener su prioridad claramente en el sector privado. Y el sector privado somos todos, tú, yo, familias, empresas, bodegas y grandes empresas. Tiene que alentarlos a ellos. De anunciar, por ejemplo, que se va a hacer un descuento de hasta 15% en los recibos de electricidad o que se evaluará un incremento del sueldo mínimo, son mensajes sustentados sobre bases reales, son mensajes populistas. ¿Cómo lo ve usted? Claro, mire, sobre el tema estas son políticas, vamos a ver el tema de la tarifa eléctrica, ¿no? Ajá. Son políticas de carácter redistributivas del final, ¿no? Es decir, bueno, y ahora que recibes tu tarifa de luz, pues entonces vamos a generar un subsidio, vamos a utilizar este mecanismo de subsidio cruzado que tenemos, que es el FOSE, ¿no? Que ya existe, o sea, el mecanismo redistributivo ya está, ya hay una distribución interna, pero todo lo que dice ahora vamos a intensificarla más, ¿no? De tal manera que según lo que ha mencionado el señor presidente, 21 millones es lo que he escuchado yo de personas se benefician, ¿no? Y habla de los 21 millones más vulnerables. Yo no sé si hay 21 millones de vulnerables en el país. Y habría que ver el detalle, lo que va a significar el pago de cada uno de las personas que están en la clase media para pagar la actividad de los de abajo. Yo no tengo, en principio, fíjese, sobre el tema redistributivo, no, todos podemos tener diferentes criterios, hay que redistribuir más, menos, no hay el numerito mágico. Pero el problema es que estas cosas, ¿no? Serían mucho más digeribles, ¿ah? Si me quiero poner ya en el punto desde lejos, ¿no? De que, bueno, no hay el número mágico de cómo se distribuye, pero estas cosas serían mucho más digeribles si el Perú estuviera realmente creciendo con vigorosidad. Y eso es lo que pasa, ¿no? Tienes una torta que se va achicando, pero tú sigues distribuyendo y más, ¿no? En vez de alentar que la torta crezca. Y bueno, y ahí veamos si hay esquemas o hay posibilidades de generar una mayor distribución, ¿no?
En el tema del salario mínimo, el tema yo creo que es, la decisión es peor aún, ¿no? Porque el salario mínimo no le hace, pues, no generas ningún, o sea, no, el afectado realmente con el salario mínimo son las pequeñas y medianas empresas que están luchando por estar en la formalidad y que ahora que le dice que vas a pasar a pagar 1.000 soles, ¿no? Como sí que Lo que fuera hace mil es soles porque no está desalentar, ¿no? definido, pero Lo tú, que hace es desalentar la así es. contratación de nuevo personal. Claro, porque el sueldo de cada persona cuesta, o sea, al sueldo súmale 70% más. Eso es lo que cuesta formalizar un trabajador. Entonces no es que pago 1.000, sino pago 1.070% más, ¿no? Entonces, eso es lo que me cuesta un trabajador, entre el trabajador y el empleador. Hay que pagar CTS, hay que contar la indemnización que le tienes que pagar por tenerlo. En fin, todo Salud. eso suma 70, es un estimado del Banco Interamericano del Desarrollo en un estudio del 2018, ¿no? Lo dice claramente. Entonces, ahí está el problema, genera más informalidad ahí. ¿El dólar seguirá subiendo? Hemos pasado la barrera de los 4 soles. ¿Cree usted que tal como está la situación, el tipo de cambio se va a mantener en alza? ¿O podría haber una estabilidad o en todo caso un retroceso? Mira, yo creo que va a haber con seguridad volatilidad como consecuencia de las expectativas que se han venido generando. O sea, haya habido un efecto real sobre el tipo de cambio en la caída. Son 16.000 millones de dólares prácticamente que han salido del Perú. Fuga de capital pura y dura. Más allá del tema de tipo de cambio, ojo, este es un indicador claro de lo que significa menos ahorro para financiar inversión en el país. O sea, ahí tienes un indicador de lo que va a ser la caída en la inversión privada futura. Estamos hablando de prácticamente 8% del Producto Bruto Interno que se ha ido fuera del país, desapareció, acá no me quedo. Eso ha generado efectivamente en gran medida un efecto de depreciación de nuestra moneda, de subida del tipo de cambio. Pero por otro lado, lo que tenemos también son ingresos de dólares, ¿no? Por los precios de los minerales altos, ¿no? Como consecuencia de que somos un país minero. Entonces, yo creo que esos dos efectos se van a encontrar el próximo año. Veo un sesgo a que se siga incrementando, pero creo que hay un ancla, ¿no? A que esto se dispare más como consecuencia justamente de, el boom de los precios de los minerales, ¿no? ¿Cuánto más se puede mantener la entrega de bonos por parte del gobierno para enfrentar la pandemia a diferentes sectores sociales o grupos de población que al final, en los cuales al final se ha advertido que no ha habido una buena focalización, no ha habido un buen enfoque, una buena distribución? ¿Qué tanto más puede mantener No, el gobierno este programa de bonos? sosteniblemente no hay mucho espacio, ¿no? Digamos, si se quiere actuar con prudencia y responsabilidad, que es lo que exige, digamos, nuestro marco institucional de responsabilidad fiscal, uno debería estar observando hay un proceso de convergencia, de reducción de los niveles de endeudamiento y de déficit fiscal que tenemos. Pero claro, el supuesto clave para que eso se genere, para que eso se produzca, es que la economía crezca, ¿no? Entonces, más aún, si estamos con una economía que no va a crecer mucho, entonces las posibilidades de seguir repartiendo bonos son limitadas, ¿no? Yo no veo, honestamente, digamos, porque ya sería un escándalo, ¿no? Al gobierno, digamos, dejando de lado, ¿no? Ignorando lo que significa la responsabilidad fiscal, ¿no? Han habido, digamos, algunos temas algo cuestionables respecto a algunas aprobaciones de créditos suplementarios, ¿no? El hecho de que aún no se plantee la manera como la ley de responsabilidad fiscal que sigue en suspenso y que se tiene que promover justamente una reducción del perfil, ¿no? de déficit fiscal que tenemos. Eso está pendiente, ¿no? Por tanto, te digo, no veo yo honestamente, digamos que me sorprendería mucho un ánimo de seguir continuando con una situación que seguiría deteriorando las arcas fiscales y repito, más aún en un escenario en que vamos a crecer poco. Una última consulta, señor Tuesta. Ayer o el presidente esa semana convocó a economistas al Palacio de Gobierno para escuchar sus propuestas y sus sugerencias en materia económica.
¿Qué le sugeriría usted al presidente Castillo puntualmente? ¿Cuáles serían sus prioridades, sus principales recomendaciones para el gobierno en este 2022 que está ya a puertas? Lo primero que tiene que entender que su palabra o las cosas que él dice en las calles, en las plazas, son tomados con mucha seriedad por parte de los inversionistas. Entonces, que debería tener un poco más de cuidado, ¿no? Respecto a qué cosa es lo que quiere trasladar, cuál es el mensaje que quiere trasladar, ¿no? Número uno. Número dos, tiene que tomar en cuenta, digamos, que sin inversión privada, sin alentarla, pero no solamente diciendo en algún discurso, abrazo a la inversión privada, pero en otro decir todo lo contrario, este tipo de cosas no ayuda, ¿no? Entonces, un poco más de consistencia en su mensaje. Tercero, digamos que es muy importante cuidar el equipo con el que trabaja, ¿no? Entonces hay que tratar de buscar justamente que en los sectores o en las determinadas carteras estén personas que realmente conozcan el sector y sean capaces de liderar. Y nuevamente, con el objetivo justamente de generar más inversión y más crecimiento económico, ¿no? Tercero, está el tema de reformas, ¿no? Yo creo que hay reformas que no se deben deshacer, como el tema del tema educativo, ¿no? El tema de reformas del transporte. Entonces tiene que tener mucho cuidado también en cuanto a la gestión, digamos, de este tipo de esfuerzos que se han venido desarrollando a través de los años, ¿no? Entonces, yo diría que iría por ese ámbito, ¿no? Si tuviera que dar recomendaciones en el ámbito económico, ¿no? Y en el ámbito político, pues, implica que tiene que tener desarrollar un mayor escenario de consensos, ¿no? Que es y generar consensos y entendimientos con partidos que seguramente no guardan afinidad política con él, pero que tiene que desarrollarlos porque al final yo creo que sí hay un objetivo teórico, al menos por parte de todos ellos, ¿no? Que quiere que el país prospere y que quiere que la población esté en mejores condiciones, ¿no? Entonces, los discursos confrontacionales, pues evidentemente no ayudan, ¿no? Señor Tuesta, ha sido muy gentil de su parte habernos concedido este tiempo para compartir con la audiencia y los lectores de Perú 21 cuáles son las perspectivas económicas para este gobierno que ya tiene, como bien decía usted, ya prácticamente 150 días de gestión. Muchísimas gracias por habernos atendido. Encantado, Patricia. Un placer. No, gracias a usted por su tiempo. Y con ustedes, amigos, ha sido David Tuesta, ex ministro de Economía y Finanzas y presidente del Consejo Privado de Competitividad. Les agradecemos muchísimo por su preferencia. Será hasta otra oportunidad. Gracias.